de anatomía de lo que era circulación y anatomía del corazón. Todo está repetido porque realmente lo damos esto antes de cardiopatía isquémica, pero ya hemos ido al revés, nosotros ya lo hemos dado. Y como siempre que hablamos de la insuficiencia de un órgano, hay que tener claro cuál es la condición normal o cuando un órgano es suficiente para cumplir su función. Y tenemos que tener bien claro esto, que la función principal del corazón es, que yo mencionaba hasta el hartazgo también, bombear sangre oxigenada a todo el sistema arterial, por un lado, y recolectar la sangre no oxigenada del sistema venoso y poder bombearla a los pulmones para ser oxigenada, que luego esa sangre retorne al corazón para mandarlo nuevamente a las arterias en un ciclo permanente, de un nuevo ciclo cardíaco con estas dos fases, una sístole y una diástole. Y las dos son muy importantes y tienen que ser normales. Ya sea que estemos despiertos, dormidos, la función de transportar oxígeno y vertiente de oxígeno y nutrientes a todas las células y recoger todos los desechos metabólicos de la célula para ser expulsados, siempre es realizado. O sea que la función cardíaca está todo el tiempo permanente. Estemos en actividad, estemos estudiando, corriendo o durmiendo. Continuamente tiene que darse estas funciones, si no es incompatible con la vida, de llevar oxígeno, nutrientes a todas las células del organismo y recoger los productos de desecho para poder eliminarlos. Entonces, el corazón tiene que ser capaz, en condiciones normales, de aumentar su función hasta 4 o 5 veces lo normal, si quiere sostener las demandas metabólicas que le impone el resto del organismo durante los periodos de estrés o de esfuerzo físico o de grandes emociones o de otras enfermedades que imponen una gran demanda metabólica, como es el caso de una sepsis, una fiebre muy alta, un politraumatismo, o que estemos haciendo un esfuerzo porque hacemos un deporte, por lo que sea. Entonces, el corazón normal tiene que ser capaz de satisfacer las demandas en reposo y de aumentar sus actividades, su función, 4 a 5 veces si el organismo así lo requiere, estando capacitado el corazón y el aparato cardiovascular para responder rápidamente a todas las diferentes demandas que imponen las diferentes actividades que hacemos en el día a día. Eso, por supuesto, que lo tiene que hacer de manera que estemos bien adaptados y sin la aparición de síntomas. Eso es lo que debe ocurrir en condiciones normales. Recuerden que dijimos que el gasto cardíaco normal en reposo era de ¿cuánto? Se lo han mencionado varias veces. ¿Cuánto era el gasto cardíaco normal en reposo? Hemos visto la clase previa, hemos visto los determinantes del gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Siguen ahí? ¿No era 6 litros más o menos? 5 o 6 litros, algo así era. ¿Qué es el gasto cardíaco? Porque si no, por eso le digo, si no, estamos hablando, no van a entender nada. El gasto cardíaco, por eso le digo, cuando estén estudiando siempre. Gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia la aorta en un minuto. Condiciones normales era más o menos 4,5, 5 litros, pongámoslo en promedio. Porque el corazón tiene que ser capaz de expulsar 5 litros en reposo y si decimos que en un esfuerzo tiene que aumentar esa capacidad, es decir, aumentar 4 o 5 veces, eso es si el gasto cardíaco en reposo es 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. El corazón tiene que ser capaz de expulsar hasta 20, 25 litros en un minuto para hacer frente a las diferentes demandas o situaciones del día a día que pueden exigir un aumento de requerimiento de oxígeno y nutrientes por parte de los tejidos periféricos. Continuamente llevar oxígeno, nutrientes y hormonas y anticuerpos. O sea, todo eso que llega por la sangre tiene que llegar a los tejidos y tiene que ser de acuerdo a la demanda que le impone el organismo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia con volumen cardíaco? No. Gasto cardíaco es, bueno, cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Eso es el gasto cardíaco, que depende de dos cosas. Una, de la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que late todo eso.
cuestión aritmética, regla de 3 simple. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y dependen de esto que decimos que es el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido, que es más o menos 70 centímetros cúbicos. De la cantidad de sangre que le llega al corazón en cada diástole, que es más o menos 100, lo normal es que expulse, esto que estoy diciendo ahora es muy importante y es motivo de preguntas. Lo normal es que de la cantidad de sangre que le llega en cada diástole cuando se llena de sangre, lo normal es que expulse más de un 55%, de eso no se expulsa el 100%, siempre queda un remanente, eso es lo normal. Eso en volúmenes más o menos entre 60 y 70 centímetros cúbicos que expulsa en cada latido. De ahí sale el cálculo, si expulsa 70 centímetros cúbicos en cada latido y más o menos late 70 veces por minuto, 7 por 7, 49, 4.900 centímetros cúbicos y 5 litros más o menos en un minuto. Eso es lo normal. El músculo cardíaco tiene ciertas propiedades que lo hacen único, como excitabilidad, que es la capacidad de despolarizarse en respuesta a un estímulo eléctrico. Cuando se genera un latido, se excita la membrana celular y se contrae toda la fibra para cada célula miocárdica de una célula muscular y se contrae. Conductividad, la célula tiene la capacidad de conducir el estímulo eléctrico. Si bien hay un tejido especializado, todas las células pueden conducir el estímulo eléctrico para despolarizarse al mismo tiempo. Tiene automaticidad, que es la capacidad para despolarizarse espontáneamente, aun si el corazón queda denervado. Tiene mecanismos de reaseguro que le permiten seguirse contrayendo. Tiene ritmicidad, que es la capacidad para contraerse o despolarizarse a una frecuencia regular. Tiene la capacidad de contraerse, contractilidad, que es la habilidad de las fibras cardíacas para responder a un estímulo eléctrico. Solo una vez que llega el estímulo eléctrico se genera una despolarización de la membrana por un gradiente electrónico a través de la membrana. La fibra responde contrayéndose y lo que va a permitir latir. Y tiene refractariedad, que es el estado en el cual el tejido no puede volver a despolarizarse a pesar de que llegue un estímulo nuevo. Todos en condiciones normales, vamos a decir, y resumiendo, que la función del aparato cardiovascular es mantener un adecuado flujo tisular, de acuerdo a las demandas de cada minuto, ya sea en reposo o en esfuerzo. Esto que le acabo de explicar recién, ese flujo tisular, va a depender de muchas cosas. Pero si vamos acá, la frecuencia cardíaca, cantidad de veces que late el corazón por un minuto, por el volumen eyectado, que es el volumen que se expulsa en cada latido, cada vez que se contrae el corazón de ustedes, 70, 80, 100, 120, 150 veces por minuto, de acuerdo a lo que estén haciendo, expulsa una cantidad de sangre. Lo normal es que sea más o menos 70, 80 mililitros. Multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da el volumen minuto, gasto cardíaco, que es lo mismo. Volumen minuto, gasto cardíaco, es lo mismo. Y esto también lo vimos en la clase de hipertensión arterial. El gasto cardíaco por resistencia periférica determinaban la presión arterial más el tono vasomotor van a determinar el flujo sanguíneo de los tejidos. Dentro de todas estas propiedades de la célula cardíaca hay algunas cuestiones que tienen importancia para hablar de insuficiencia cardíaca, esto que vamos a mencionar ahora. Y porque son las variables que van a determinar esto, el volumen eyectado. Eso va a depender, ese volumen eyectado va a depender en primer lugar de la contractilidad. ¿Qué es la contractilidad? La capacidad de la célula miocárdica de acortarse. El corazón miocardiocyto es como células musculares, como el bíceps, como el cuádriceps. Cuando hacen una fuerza se contrae, al contraerse se acorta, al acortarse se achica la cavidad y aumenta la presión y expulsa la sangre. Capacidad de la célula miocárdica de acortarse, como cualquier fibra muscular, y de hacer una fuerza a una determinada frecuencia cardíaca con una determinada precarga y postcarga, conceptos que vamos a ver a continuación y que son importantes. Vayan anotando lo que yo les digo que es importante para que después sepan qué estudiar. Determina la velocidad, la contractilidad, ¿no? Determina la velocidad y la magnitud del acortamiento del sarcómero, es decir, la unidad contráctil de la célula muscular. Y eso va a depender a su vez de las proteínas contráctiles, va a depender de las concentraciones de calcio,
de la afinidad de las proteínas por el calcio. Miren todo lo que tiene que ocurrir para que el corazón se contraiga apropiadamente. Y lo otro que dijimos acá, que va a depender de lo que le acabo de mostrar acá, mira, va a depender de la contractilidad, o sea, el volumen inyectado depende de la contractilidad, y la contractilidad a su vez depende de la frecuencia cardíaca, de la precarga y de la poscarga, y a esto vamos ahora. Variables que determinan también el volumen inyectado, carga de la bomba, o precarga se llama eso. La precarga, vayan anotándolo, es todo aquello que, por decirlo así, es todo aquello que favorece el vaciado ventricular, o sea, la eyección, eso es la precarga. Y que va a depender básicamente esa precarga del volumen de fin de diástole, o sea, de la cantidad de sangre que le llega al corazón al final de la diástole. Hay una ley que se llama la ley de Frank-Starling, que en condiciones normales, cuanto más se estira la fibra muscular en la diástole, más fuerza tiene para contraerse en la sístole, como si fuera una onda, un elástico. Cuanto más se estira en la diástole, más fuerza tiene para contraerse en la sístole. Estamos hablando de un corazón sano y normal, que no esté enfermo, dilatado, ni con fibrosis, ni con pérdida de músculo. A su vez, depende de la precarga y de la contractilidad, va a depender del volumen inyectado. Y después tenemos la que se llama la poscarga, que es todo aquello que se opone al vaciado ventricular, así como la prescarga por fuera, la poscarga es lo que se opone. ¿Y qué va a ser lo que se opone? Son muchas cosas, pero básicamente dos. Por un lado, la válvula aórtica, que tiene que estar bien sana y abrirse normalmente. La válvula aórtica, que no tiene que estar enferma, y la presión de la arteria aorta, que lo que se le va a oponer es la fuerza que tiene que vencer el ventrículo en cada latido. Es tanta fuerza para generar adentro una presión que iguale a la de la arteria aorta para que se pueda abrir la válvula aórtica. Entonces, por un lado, la contractilidad, que depende del volumen inyectado, que depende de la contractilidad de la precarga y la poscarga. Eso ya está claro y está dicho. Volumen inyectado, cantidad de sangre que expulsa en cada latido. Y también va a depender de la capacidad diastólica, que es la fase en la cual se relaja el ventrículo. Que la función principal de la diástole es un llenado ventricular. Tengo que un buen llenado ventricular para que tenga una buena precarga para contraerse. Ese llenado ventricular tiene una fase activa, que es la relajación de la fibra después de que se contrae, y después tiene que tener por un lado la capacidad de relajarse, y después tiene una distensibilidad que habla del adecuado estado de la pared del ventrículo para ser complaciente al llenado y a recibir la sangre, sin una buena función diastólica, no hay una buena función sistólica. Esto lo tenerlo en cuenta porque no hay que hay una insuficiencia cardíaca sistólica y una insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces hablamos de que un corazón es suficiente, que hay suficiencia cardíaca, que es suficiencia, no insuficiencia, sino suficiencia cardíaca cuando el corazón tiene una contractilidad normal, mantiene en reposo o aumenta el volumen eyectado o la fracción de eyección ante los esfuerzos. Vamos de vuelta, tiene una contractilidad normal, es capaz de mantener en reposo o aumentar durante los esfuerzos el volumen eyectado o la fracción de eyección. ¿Pero con qué? Con una presión de llenado normal, o sea, sin aparición de síntomas, quiere decir esto. Mantiene un volumen sistólico normal en reposo o en los esfuerzos sin afectar las presiones de llenado. Vamos a ver qué quiere decir esto. Tiene la capacidad de relajarse adecuadamente, tiene una distensibilidad normal y tiene la capacidad de modificar la frecuencia cardíaca en base a la imposición del momento. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca y vamos a ver que hay dos definiciones muy clásicas y que la misma definición nos habla muchísimo de lo que es la enfermedad en sí. Pronto la definición clásica esta de Brandwald, que nos dice que es la insuficiencia cardíaca la situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y el retorno venoso. O sea, primera cuestión, hay una incapacidad del corazón de mantener el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es cantidad de sangre que expulsa en un minuto,
adecuado a los requerimientos metabólicos y retorno venoso del organismo. ¿Qué nos quiere decir acá? Que el corazón es insuficiente o es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas. ¿Qué serán demandas metabólicas? Oxígeno y glucosa y nutrientes que le están pidiendo el resto del organismo, los músculos, el cerebro y demás. Entonces, lo primero que tenemos acá un corazón que es incapaz de responder a las demandas metabólicas que le impone en el día a día o en diferentes momentos del día el organismo, y que no puede el corazón satisfacer esas demandas. Y esta definición es mucho más completa de la guía de American College a partir del año 2005, pero se mantienen, porque este nos habla más de la fisiopatología, y vamos a ver esto. Mira, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, primera cuestión. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es eminentemente clínico, complejo, de interacción de muchos factores, y que puede resultar, por eso le digo que esto nos habla ya mucho de la fisiopatología. Este síndrome clínico complejo puede ser la resultante de cualquier daño estructural o funcional del corazón. Daño estructural nos habla de un músculo que está enfermo, dilatado, hipertrófico, una enfermedad de una válvula. Después de un infarto, como la clase previa, se ha perdido mucho músculo cardíaco, o una alteración de la función, por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva, una incapacidad para relajarse, etcétera, etcétera, que altere la capacidad del corazón para llenarse o expulsar sangre adecuadamente. Le quedan 15 minutos, profe. Bueno, ahí ya cuando falten 2 minutitos, avisamos, ya les paso uno nuevo. Es una enfermedad muy prevalente, con incidencia creciente a medida que aumenta la edad de la población, y que tiene mucho costo a salud a nivel mundial, con estadísticas, estas son más de Estados Unidos que de otro lado. Pero vamos a decir que una de las causas más frecuentes de internación de una persona es una insuficiencia cardíaca descompensada. La incidencia aumenta al aumentar la edad. Hoy la gente de más años y es más común la cardiopatía senil, con muchas cuestiones que trae aparejado. Es la causa más frecuente de internación del paciente anciano, seguramente junto con las infecciones respiratorias. Y ya los pacientes están en clase funcional 4 con valor tiene una mortalidad muy alta del 70%. Ha aumentado la incidencia, y por ende ese aumento de la incidencia se debe a un envejecimiento de la población, y se debe también a que hay más gente que por ahí sobrevive de un infarto. No se mueren, sobrepasan la etapa aguda, pero quedan muchas veces con secuelas que los llevan a insuficiencia cardíaca. Y después tenemos obviamente una epidemia de factores de riesgo, que es todo esto que venimos hablando, porque la insuficiencia cardíaca es seguramente la consecuencia de todos los temas que hemos visto ahora. Pero entre esos factores de riesgo tenemos, por un lado, como dijimos recién, el aumento de la edad, mayor incidencia, hipertrofia ventricular izquierda, que la hipertrofia ventricular izquierda es consecuencia directa fundamentalmente de la hipertensión arterial. Enfermedad coronaria, vimos la clase previa. Enfermedad coronaria, recuerden, se tapan las arterias, el corazón deja de recibir sangre, y decíamos que ese corazón, para trabajar bien, tiene que alimentarse a sí mismo, y si no le llega bien sangre va a trabajar mal. O si ya tuvo un infarto y se ha perdido mucho músculo cardíaco, ese músculo es reemplazado por un tejido cicatrizal y pierde la capacidad de contraerse. Diabetes, obesidad y hábito tabáquico, porque conducen también a enfermedad coronaria, hipertensión, por un lado, pero sobre todo, y esto ya quiero hacerles hincapié, que les vaya quedando grabadito, porque es lo que se habla cada vez más en estos últimos 8 o 10 años, y cada vez más y más, y lo van a ver por todos lados, que es una condición que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por eso quiero que tengan bien claros estos conceptos, no porque tengan que aprobar, no, sino porque lo que van a ver después todos los días ustedes. Esos conceptos de ejercicio de precarga, de poscarga, de volumen minuto, de gasto cardíaco, de fracción de eyección. Recuerden, fracción de eyección es el porcentaje de la sangre que llega en cada diástole, que se expulsa en cada sístole. El normal es más del 55%. Todos son conceptos que tienen que tener muy claro, porque hoy en día se habla mucho, y
y aumenta mucho la incidencia de una entidad que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que le hemos que decir síntomas de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada. Si el corazón se contrae bien, expulsa bien la sangre, pero aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. Me estoy adelantando un poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Una de las principales condiciones relacionadas a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada es la obesidad, por todos estos cambios metabólicos que venimos mencionando y viendo en estas clases. Bueno, simplificadamente, como hemos dicho ahí, es un síndrome clínico muy complejo, pero vamos a tratar de organizarnos por partes. En cuanto a las etiologías y las causas que lo pueden producir, o las situaciones que lo pueden llevar a insuficiencia cardíaca, tenemos por un lado sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, pérdida de músculo cardíaco, de miocardio, disminución de la contractilidad o restricción al llenado. Vamos a desmenuzar un poquito cada una de esas. Sobrecarga de volumen, eso se da sobre todo cuando hay enfermedades de válvulas por una insuficiencia de la válvula aórtica, donde el corazón expulsa la sangre, le vuelve una gran cantidad en cada latido, cuando hay una insuficiencia de la válvula mitral, cuando hay, bueno, ya secundariamente, digamos, a punto de partida de la propia insuficiencia cardíaca, se activan los mecanismos neuromodulares de compensación que vamos a ver a continuación, se retiene mucho sodio y agua, entonces el corazón, para intentar compensar esa insuficiencia cardíaca, lo que trata de hacer, como les dije recién, cuanto más se estira la fibra, más fuerza tiene para contraerse, entonces el estiramiento de la fibra lo logra aumentando el volumen en cada diástole, retiene sodio y agua, sobrecarga de volumen, y eso compensa por un tiempo, pero llega un momento que ya la misma cantidad de volumen retenida no se puede manejar y aparece el problema, una sobrecarga de presión, fundamentalmente cuando hay hipertensión arterial, o cuando hay una estenosis de la válvula aórtica, si la válvula aórtica está cerrada, no se abre. Cuando hay una pérdida de miocardio, ¿qué les parece? ¿Qué condición vimos que da pérdida de músculo cardíaco? ¿Qué les parece? Vimos hace 7 días. ¿Cómo, profe? Cuando hay un infarto, cuando hay un infarto, se tapa una arteria, se muere músculo, dijimos, se pierde. Lo mostré todos esos dibujitos con la arteria tapada y ese músculo en otro color que reflejaba el músculo que se perdió por la oclusión trombótica de una arteria. Infarto de miocardio ocasiona pérdida de miocardiocitos, células que se mueren. Entonces, obviamente, pierde un músculo cardíaco, se ha reemplazado por un tejido cicatrizal, pierde la capacidad de contraerse. Disminución de la contractilidad, ya sea por isquemia, porque le llega poca sangre, porque el músculo ha sido reemplazado por fibrosis, o por otras afecciones, como otros tipos de miocardiopatías dilatadas, sea congénita, miocardiopatía dilatada por alcohol, miocardiopatía dilatada por obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando hay una restricción al llenado, como son las miocardiopatías restrictivas, por ejemplo, que tenga líquido en el pericardio, una pericarditis constrictiva, cuando tengo el pericardio inflamado, cuando tengo una gran cardiopatía hipertrófica, que son muy gruesas las paredes del corazón, que son muy resistentes, eso tiene una gran falla diastólica, el corazón no se relaja, es muy resistente al llenado ventricular, con un gran aumento de las presiones de manera retrógrada. Todos esos son etiologías, digamos, son mecanismos, vamos a ver bien que después, o sea, lo que nombramos acá son mecanismos que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. A su vez, todas estas condiciones, como yo le he ido nombrando acá, hay un montón de condiciones que las pueden producir: valvulopatía, hipertensión, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, enfermedad pericárdica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todo eso, quiero que les quede claro esto, porque está en amarillo acá: la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión arterial y la miocardiopatía dilatada son las causas más importantes, ¿sí? De todas las enfermedades que pueden llevar a estas condiciones fisiopatológicas que acabamos de mencionar recién, la enfermedad coronaria, hipertensión y miocardiopatía dilatada son las causas más frecuentes. Luego pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente que produce insuficiencia cardíaca?
Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada son los más frecuentes. Enfermedad coronaria y hipertensión ya saben lo que es, y cardiopatía dilatada es cuando el corazón, el músculo, la cavidad, digamos, el ventrículo izquierdo se dilata mucho, no es solamente cuando se pone gruesa la pared, como la hipertrofia, acá se dilata, se agranda, se dilata el corazón y pierde la fuerza para contraerse, cae esa fracción de eyección, cae ese volumen sistólico que le decía recién. Y de esas miocardiopatías dilatadas, hasta un 30% son de causa genética, hay millones de miocardiopatías dilatadas de causa genética. Y después hay muchas causas que lo pueden producir a la miocardiopatía dilatada, entre ellas obesidad, entre ellas de las cuestiones relacionadas al consumo de miocardiopatía dilatada alcohólica, muy común, digamos, el consumo crónico de alcohol, tóxico para la célula cardíaca y la va enfermando y va dilatando, es un corazón grande enfermo. Hay miocardiopatía dilatada secundaria. Por ejemplo, ¿cuál es la parte en la que empieza a fallar primero en el corazón? ¿En la ventrículo izquierdo sería? ¿La parte qué, perdón? La que empieza a fallar primero, la que no deja de funcionar, digamos, sería el ventrículo izquierdo. Depende, vamos a ir a eso, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, de acuerdo a la patología. Pero generalmente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca es principalmente si de falla izquierda. Se puede acompañar de falla ventricular derecha también, o derecha pura, como nosotros conocemos, o secundaria a la falla izquierda. Pero lo más común es así, insuficiencia cardíaca izquierda, lo más común. Y primero generalmente aparece la falla diastólica. Y esto sería, por ejemplo, un corazón normal, alguien que tuvo un infarto, que se movió todo este tejido acá, que está en otro colorcito más oscuro. Esto es el corazón normal, acá ya se comienza a infartar todo lo que es la punta, pared anterior. Todo este músculo que se pierde, reemplazado por una fibrosis, ven acá. Esto tengo una pared muscular, acá reemplazó una fina capa fibrótica. Se estiran las cuerdas tendinosas, se estiran los músculos papilares que tienen la válvula mitral. Y un ventrículo izquierdo tiene una cavidad chica con una pared muscular gruesa. Se remodela, esto es un ejemplo de lo que pasa, porque es un ejemplo de lo que ocurre después de un infarto, que es una cavidad totalmente grande, dilatada el diámetro de esta cavidad, el estiramiento de las cuerdas y la pérdida de músculo. Miren la cantidad de músculo que tengo acá, y acá tengo un poco de músculo acá, tengo un poquito de músculo acá, y todo este músculo que se perdió, obviamente, en vez de expulsar 60, 70 centímetros cúbicos, 80 en un latido, y expulsar 20, 30 centímetros cúbicos. Esa fracción de eyección, en vez de ser 55% o 60, 70, será 30%, 20%. Va a ser un corazón que late muy mal. Esto que yo les puse acá son los mecanismos que van a llevar a una insuficiencia cardíaca: sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, pérdida de músculo, pérdida de la contractilidad, restricción del llenado. Ahora, todo esto, todas estas condiciones que nos van a llevar a insuficiencia cardíaca tienen a su vez causas que las producen. De esas causas, las más comunes son enfermedad coronaria, hipertensión y cardiopatía dilatada. Pero si vamos a ver causa por causa, a ver que tenemos un montón, yo acá se le voy a ir mencionando, pero en definitiva todas estas lo que van a hacer es por distintos mecanismos, nos van a llevar a algunas de las situaciones que mencionamos en esa diapo que les acabo de mostrar. Entonces, entre las etiologías tenemos, que hemos mencionado, hipertensión, diabetes, enfermedad tiroidea, ya hemos visto hipotiroidismo o hipertiroidismo, problemas metabólicos como problemas de hormonas del crecimiento, febocromocitoma, hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, la famosa miocardiopatía periparto, una condición que se da toxicidad, se produce después del momento del parto, que genera una miocardiopatía dilatada periparto, una miocardiopatía genética familiar, que el 10 al 15% de las insuficiencias cardíacas, abuso de sustancias, alcohol, sobre todo, no hace falta sean drogas ilícitas, de las drogas lícitas, la miocardiopatía alcohólica, lo que se ve muchísimo, consumo crónico de alcohol, un corazón grande, dilatado, que pierde fuerza, y después las drogas ilícitas, anfetaminas, cocaína, agentes quimioterápicos. Hoy es todo un capítulo en la cardiología, la cardiooncología.
Cada vez son más las drogas que se van avanzando muchísimo en tratamiento de los distintos cánceres, pero muchas de esas drogas son muy buenas por una cosa y muchas veces como efecto secundario afectar el músculo cardíaco, o sea, pueden deteriorarlo y dilatarlo y hacerle que pierda esa fuerza y contractilidad. Agentes farmacológicos, medicamentos que tienen un efecto cronotrópico negativo y que pueden retener líquido, un montón de medicamentos. Otras causas tóxicas, estas son ocupacionales, como plomo, arsénico, cobalto, te gusta, no pasa nunca. Sí, no pasa nunca, es algo que hay trabajadores que trabajan todo el día con esto, pintores, antes las pinturas tenían plomo, era un montón de cardiopatías por plomo, fumigadores, trabajadores de situaciones que inhalan polvillo o arsénico, que el arsénico está en zonas que tiene arsénico en el agua, cobalto expuesto crónicamente. Profe, disculpe que Sí. lo moleste, ya se corta la llamada. Bueno, ahí les paso uno nuevo, dejamos en esta.